Hola, muy buenos días, bendiciones y bienvenidos a todos ustedes que se contactan y se ponen ahorita en Facebook Live. Aquí nuestra congregación, el ministerio del IESER, un ministerio evangelístico a las naciones. Yo soy el pastor Julio Paredes y estamos en la vereda Zabaletas, municipio de Tuluá, en la hermosa República de Colombia, para anunciar el evangelio a todas las naciones, como ya lo dijimos. Sean todos bienvenidos, procuren su bendición, abra su corazón, quédese con nosotros hasta el final y luego reproduzca y comparta este mensaje con otros. Todos necesitamos la bendición del Señor. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 11. Oramos al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en este tiempo, para que el Espíritu Santo venga sobre de nosotros y aún a través de la red social Facebook, de YouTube, por donde sea que nos vean, puedan también tener esa llenura, esa unción, esa bendición. Hoy oramos, Señor mío, porque la palabra tuya y ese mensaje cale de tal manera en nuestros corazones que podamos nosotros, Señor, no solo enternecernos con tu palabra, sino ser también hacedores de esa palabra. Amén. Necesitamos este mensaje. Necesitamos que nuestra vida continúe su transformación. Alfarero precioso transforma estos barros, este material que hoy se dispone, que hoy, Señor, está dispuesto a ser tocado por tu mano, trabajando en nuestra vida. Bendícenos hoy, danos sanidad, danos salvación, danos libertad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a guardar silencio, vamos. Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13. Mateo 11, 12 y 13. Desde los días. Dejando que lleguen ellos. Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice la palabra, y hablaba Jesús en ese momento, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Y el versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. 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 Habla Jesús acerca de una palabra, o menciona una palabra que nosotros, ¿qué digo yo? Tal vez no la manejamos mucho en nuestros vocabularios cristianos, en nuestra jerga, en nuestro lenguaje, en nuestro léxico que hemos aprendido de la Biblia. Dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Y habla de dos cosas. Primero, la persecución que estaban viviendo todas aquellas personas que empezaron a seguir a Jesús. ¿Aló? Sí. Incluso Juan el Bautista, en el momento en que Jesús pronunció este versículo, estas palabras, estaba preso. Herodes lo tenía bajo su poder. Y luego Juan el Bautista, por Herodes, en unas situaciones allí que tuvieron, fue decapitado. Amén. Entonces habla el Señor Jesús que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, y se refiere en el lapso en que Juan el Bautista, mírenme, que Juan el Bautista empezó a predicar por allí alrededor del río Jordán, diciéndole a la gente: arrepiéntanse, diciéndole a la gente: generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Pues él era un hombre tosco, era un hombre que se había crecido y se había educado por allá, por el desierto, viviendo solitario. Su forma de vestir, la dieta que él tenía, eran absolutamente extrañas, pero él estaba mostrando una diferencia diametral, una diferencia total con las costumbres que estaban viviendo sus compatriotas israelitas. Él vivía solitario, vivía aislado, vivía en el desierto,
comía langostas, se vestía con pieles, era una persona atípica. Pero cuando este hombre, Juan el Bautista, hablaba, encaraba a las personas, y las personas, cuando lo escuchaban a él, entraban en una compulsión, una introspección, por favor, a ver, una compulsión, un asunto interno, se compungían, es la palabra correcta, que es un dolor intenso en el corazón, que los culpa, que los llena de una necesidad de decir que lo han hecho mal. Entraban en arrepentimiento. Y es que cuando el Espíritu Santo habló a través de aquel ángel, confirmándole a el papá y a la mamá de Juan el Bautista, a Zacarías y a Elizabeth, que iban a tener aún en su vejez y aún en la esterilidad de esta mujer, a un hijo al cual le tendrían que poner Juan el Bautista, ese niño, aún desde el vientre de su madre, iba a ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. Recuerden que el Espíritu Santo vino a toda carne que se arrepienta después que Jesucristo resucitado ascendió y fue recibido en gloria. Amén. ¿Están conmigo? Pero antes de eso, el Espíritu Santo venía solamente sobre ciertas personas, hombres de Dios, nazareos, reyes, profetas, que el Señor utilizaba para ciertas misiones. No era todo el pueblo el que tenía el Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo, la iglesia conformada por hombres, mujeres, niños y ancianos que han arrepentido sus corazones y han creído en Jesús, todos los que conforman el cuerpo de Cristo están y son llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. En aquel tiempo solamente unas personas escogidas por Dios, Moisés, Abraham, etcétera, profetas, Samuel, jueces, Sansón, Gedeón, personas, solamente algunos reyes, eran llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu Santo obrara en ellos, para que los propósitos de Dios se cumpliesen en ese tiempo para ese pueblo de Israel. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Bueno, amén. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿No le parece a usted genial que a una persona sea designada desde el vientre de su mamá para tener un ministerio? Una bendición. Y él lo sabía. Y él apreciaba eso. Por eso él era tan diferente, porque él había sido constituido, al igual que Sansón y Samuel, un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Ya lo explicamos, pero se lo voy a volver a decir. Un hombre que se consagraba por orden de Dios, se consagraba exclusivamente al servicio con el Señor. Tenía vida social, podía tener esposa, pero lo que sí no podía era cortarse el cabello, lo que sí no podía era tomar licor, lo que sí no podía era tocar o comer cosas que estuvieran descompuestas, inmundicia, mortecinas. Amén. Amén. Un hombre apartado y consagrado exclusivamente para servir al Señor. Solo hacía vivir y esperar la orden de Dios. Y apenas oía la orden de Dios, tenía que cumplir esa orden. Esos hombres como Juan el Bautista, que violando, digamos así, todas las costumbres que en ese tiempo estaban dispuestas para ellos, él vivía apartado en un desierto, se vestía de pieles y tenía una dieta de langostas y cosas silvestres, amén. Era todo lo contrario que los demás. Pero cuando él le hablaba al pueblo, mírenme, cuando él hablaba al pueblo, el pueblo sentía un temor reverente de Dios, de todos sus asuntos del reino de los cielos. ¿Y qué decía él? Arrepiéntanse. No les decía con palabras bonitas. La Biblia dice luego, por allá en 2 de Corintios, por allá dice, nosotros rogamos, y Dios como que ruega a través de nosotros. Nos lo decíamos esta mañana en Domingo de Bendición. Juan el Bautista hablaba tajantemente, pero ¿sabe qué? La gente
le escuchaba a ese hombre, porque tenía ese fuego, ese poder y esa autoridad, por la forma en que vivía y porque dentro de él, desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, tenía que la llenura. Del Espíritu Santo. Me siento hablando solo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, Jesús, justamente después de eso, dice, desde los días de él, de Juan el Bautista, hasta, a ver, versículo 12, hasta ahora. ¿Qué tiempo era ese? El tiempo en que se preparó el camino para el ministerio de Jesús, y ahora ya es el tiempo en que Jesús estaba caminando en su ministerio ya públicamente. Ya él se identificaba: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Ya él había dicho ese versículo que solamente podía leer el Mesías o el Cristo. Lo he leído yo. Esa escritura, Isaías 61, se cumplió hoy delante de ustedes. Decía él en la sinagoga en Lucas capítulo 4, 18 en adelante. Amén. Entonces, él dice, desde el día de Juan el Bautista hasta nuestros días, dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo violencia, hermanos? Pues los perseguían, pues arremetían contra ellos. Había cierta animosidad entre el pueblo judío, fariseos, seduceos, todos ellos religiosos de aquel tiempo. Viendo la predicación de Jesucristo, de Juan el Bautista, personas diferentes. Incluso en alguna ocasión Jesús llega y le dice: ustedes, un poquito más adelante aquí donde estamos leyendo, ustedes son especiales, porque les mandamos a Juan el Bautista, que no toma vino, que no se junta con nadie, un antisocial total, y ustedes lo rechazaron. Luego viene Jesús, que se junta con pecadores, con publicanos, y tampoco quieren escucharle. Decían ustedes: wow, ¿cómo van a escaparse así de la ira venidera? Sin embargo, muchas personas a Jesús y a Juan el Bautista lo escucharon y le tuvieron temor a los que ellos decían, porque venía con un fuego especial. Amén. No solamente es saber hablar delante de las personas, no solamente es conocer el tema que se va a tratar. Para que el evangelio sea el evangelio del reino, tiene que venir la palabra acompañada de la unción del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Una persona ungida por el Espíritu Santo para compartir el mensaje. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sin embargo, dice él, y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Dice la palabra del Señor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que ahorita una valentía especial ha llegado a las personas que reciben ese Espíritu de Dios, que vienen a formar parte de la iglesia. Se vuelven osados, ya no tienen pena, ya no tienen ninguna vergüenza de ir por cualquier lugar, por doquiera, anunciando que ellos mismos son portadores del mensaje de salvación de Cristo. Amén, amén. No tienen ninguna, porque no les importa ser excluidos. ¿Aló? Sí, amén, amén. Cuando llegábamos a esos sitios nocturnos, ¿cierto? Y uno llegaba con la expectativa de ver el striptease, de ver el show de esas personas allí desnudados. Uno llegaba y le decía: no, ya está lleno a veces. O no puedes entrar, solo entran los que traen tal. Entonces se sentía excluida la gente y decía: wow. O a veces hacían una reunión los amigos y no te invitaban a ti y te sentías mal. Ahora, sabes que si tu familia se reúne, ahora tú sabes que si en algunos lugares no te permiten entrar por el hecho de que tú eres cristiano, pues a ti ya no te importa. Que ya no te importa, o sea, no tenemos nosotros cuidado de ser excluidos. Nos dio la valentía de poder vivir o en compañerismo con ellos para poderles predicar, pero si no quieren, como Juan el Bautista allá en un desierto, solitarios, nosotros seguimos haciendo la tarea en cualquiera que sea la ocasión, pero para eso nos estamos entrenando, como para que nos rechacen o como para que nos
Acepten. Reciban. Amén. Porque muchas personas recibirán la palabra. Escúchenme, no se distraigan, porfa. Pero muchas personas no la van a recibir. Y no podemos ofuscarnos con aquellos que no quieren escuchar la palabra. Y no podemos tampoco alegrarnos en demasía por aquellos que la escuchan. Dice la palabra del Señor: gócense y alégrense al darse cuenta que su nombre está escrito en el libro de la vida. Trabaje para mí, dice Jesús, pero cuide su salvación, amigo. Cuide su salvación, amiga. Trabaje para mí, anuncie el reino. Amén. Vamos, lleva mi espíritu, lleva mis dones. Vamos, haz los milagros. Pero cuida tu corazón, cuida tu salvación. Amén. Tenemos que estar dispuestos a predicar. Entonces no nos podemos ofuscar con aquellos que no comparten nuestra fe. No podemos entrar enfrascándonos en peleas y contiendas por aquellos que creen en la evolución o que creen en tantas cosas que están en desacuerdo con la palabra del Señor. Si nos preguntan, pues vamos a darle cuenta, vamos a darle opinión, vamos a darle Biblia para que ellos puedan tener elementos de juicio a la hora de evaluar su posición filosófica, psicológica o doctrinal con la de la Biblia, y que ellos y el Espíritu Santo sean los que se entiendan. Nosotros solo somos portavoces del reino de Dios, publicadores de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que venir a pelear con nadie, ni a entristecernos en demasía, porque una persona no quiso seguir siendo mi tía, mi prima, porque no me volvió a mandar el yen, el euro. O sea, me puedo quedar desnudo, pero con la salvación. Amén. Sí, Señor. ¿Seguro? Porque les iba a mostrar un video en donde en Chile unos hermanos salieron a la calle a predicar porque se levantó la cuarentena y porque ellos podían hacerlo según la Constitución, la ley, con 10 o 15 personas. Y se fueron a un parque, a la Plaza de Armas en Santiago. Y cuando estuvieron predicando allí, llegaron unas patrullas de policía, que ellos le llaman carabineros, y de fuerza militar también. Y les querían obligar a cancelar el servicio. Y ellos dijeron: no estamos violando ninguna ley. Y terminaron el servicio y predicaron. Y agredieron tanto a hombres como a mujeres. Los golpearon. El pastor terminó en el calabozo. Y salió un video al día siguiente del pastor como quedó. Con su rostro, parecía un boxeador, es decir, con su rostro completamente amoratado. Yo digo, ¿seremos nosotros tan radicales como cristianos al punto de no ir a una contienda física, sino de permitir que ellos hagan esos desmanes, hagan ese tipo de injusticias y nos hagan ese tipo de persecución? Y luego de eso, volver a predicar, y luego de eso, reanudar nuestro trabajo. O diremos: no vale la pena ser cristiano si es para que nos golpeen. No vale la pena ser cristiano si es para que nos detengan. No vale la pena ser cristiano si es que no nos van a dejar trabajar. ¿Aló? ¿Aló? Estoy preguntándoles, ¿será que si a nosotros nos golpean como golpearon a esas mujeres y a esos hombres por estar predicando la palabra, al día siguiente lo volveríamos a hacer? ¿Volveríamos a tomar la Biblia? ¿Volveríamos a adorar a Dios? ¿No perderíamos nuestra fe en Él? Porque les digo que está escrito que no solamente eso, sino cosas mucho peores le ocurrirán a la iglesia del Señor en la persecución postrera. Por eso me preocupa a mí que su preocupación llegue hasta la iglesia. Me preocupa a mí que no tengamos nosotros elementos para defendernos, armas, arsenales, para defendernos delante de las cosas que llegan, como problemas, situaciones, entristecimientos, tantas circunstancias que nos agobian diariamente. Me preocupa que un problemilla de esos
traiga hasta el piso y más abajo nuestro estado de ánimo, al punto de considerar abandonar la milicia cristiana. Jamás. Pues uno dice jamás, pero en ocasiones uno no quiere venir. Hay temporadas en donde uno dice, ay, yo no, de lo que hace que llegué al evangelio esto se puso peor. No se puso peor. ¿Cómo se va a poner peor, hermanos? Si ya tienes tu nombre inscrito en el libro de la vida. No le puedes tú prohibir a Satanás que él haga su trabajo. Él no quiere dejar que esas almas se salgan de la condenación en donde él ya no puede salirse. ¿Aló? Sí, amén. Pues el trabajo de él es ese, el trabajo tuyo es permanecer en Cristo. Después de que te das cuenta de la noticia de que ya tu alma ha sido salvada, no puedes dar tu brazo a torcer. Y es por ese conocimiento, Eliseo, Félix, Camila, es por ese conocimiento, Juliana, que nosotros no volvemos atrás. Había una canción, no alcanza a ser coro, pero había un cántico en la iglesia cuando yo empecé, en el Centro de Fe y Esperanza, que decía: y aunque el gigante se encuentre allá, yo no me detendré. Dios no nos trajo hasta... bueno, más o menos así. Para volver atrás. Nos trajo aquí para... Bueno, ninguno se lo supo. Entonces, pero era hermoso porque Dios nos trajo para ir detrás de una promesa. Amén. Pero ¿sabe qué promete Dios? Vida eterna. Pero hermanos, por favor, ya apaguen los celulares, te los pido en el nombre de Jesús. Ya no más. Hermano, yo les digo que nosotros, estando con esa conciencia de salvación, ¿qué es lo que promete el Señor? ¿Qué es lo que tenemos seguro? ¿Sabe qué pedimos nosotros? Carros, mucho dinero, vacaciones. Estamos pidiendo un montón de cosas de este tiempo, de esta tierra, y no estamos procurando esas cosas de Dios. No estamos procurando esas cosas del Señor. Ese es. A verlo. Se encuentre allá. Yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer. Amén, hermano, gracias. Pero apáguenlo ya. Entonces, escuche, hermano, Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. ¿Y cuál es esa tierra? Pues Jesús, la salvación. El tiempo de reposo ha llegado, hermanos, y estamos todavía preocupándonos como se preocupa cualquier persona que no conoce al Señor. O sea, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué haré? ¿A dónde iré? Dice, no se preocupen, porque eso es temporal. Y todas las semanas, todos los días de culto repetimos las mismas cosas. Ya deberíamos habernos aprendido, no acá literal, sino en nuestra vida cada día. Porque nos achantamos, porque no podemos tener, porque no podemos alcanzar las cosas que nosotros tenemos en mente. Pero ya tenemos lo que más de la mitad de la tierra no tiene, que es la salvación. Amén. Pero es tan de poco valor ahora. Sandra, yo te voy a pedir, hazme un favor allí, en la esquina de allí. Vaya, hágame ese favor, estén más pendientes, sierva. Entonces, en el nombre de Jesús, seguimos adelante. Porque la predicación se llama ¿cómo podemos defendernos? Porque estamos siendo ultrajados, hermanos. Porque estamos siendo nosotros a todo tiempo atacados, perseguidos. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar delante de una injusticia? ¿Cómo cuando el sentimiento de impotencia ahoga nuestra garganta? Como cristianos, ¿qué podemos hacer? Bueno, injusticias uno ve todos los días. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo
defendernos, cómo responder a un ataque, cómo arreglar asuntos entre nosotros. Y tiene que haber una forma, hermanos. Remánguense, porque tiene que haber una forma. Es que aquí dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y el primer violento que habla aquí dice: ahora el reino de los cielos sufre violencia. Está hablando de la persecución, está hablando de las injusticias, está hablando de que te van a tratar de hacer la vida imposible y te van a traer peso extra para que tú reniegues del Señor. Pero cuando dice el Señor y los violentos lo arrebatan, escucha, está refiriéndose ya ahora a la milicia cristiana. Sí, Señor. Está refiriéndose ahora a cada uno de los soldados del ejército de Dios. Es que nosotros también tenemos que defendernos, hermano. Y como dice un conocido periodista, presentador de noticias acá, no se queden callados, denuncien. Amén. Es que el pastor los está alentando y que se sepa en todo el globo terráqueo. Los estoy alentando a que se defiendan. Amén. De toda injusticia. Cuando se sientan Amén. Impotentes, cuando hablen mal de usted, defiéndanse. ¿Aló? Amén. Amén. Leamos Isaías capítulo 53. Versículos 2 al 7. Isaías capítulo 53, versículos 2 al 7. Pero me dicen amén si lo consiguen, porque si no nos quedamos aquí hasta la mañana. Yo tengo muchos versículos el día de hoy. Dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué? Le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Jesús llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Vamos a leer hasta el 7. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Viene la forma de defensa del cristiano, porque todo, hasta el versículo 6, era una injusticia contra Jesús. Dice aquí la palabra que él llevó enfermedades que eran de otros, que él sufrió dolores que eran de otras personas, que lo azotaron cuando los azotes eran para otros, que estuvo abatido cuando la desgracia la teníamos nosotros. Amén. Él dice: fue despreciado y desechado entre los hombres, tuvo dolores y se experimentó en quebranto, y todos escondieron el rostro de él, porque no tenía atractivo, porque nadie quería estar cerca. ¿Aló? Él dice que aún por su llaga fuimos nosotros curados, y todo lo que él recibió como castigo, nosotros recibimos el fruto de ese castigo, que es nuestra paz para con Dios. Pero él tuvo que defenderse. ¿Cómo se defendió Jesús? Versículo 6. Versículo 7. Angustiado él y afligido. Versículo 7. No abrió su boca. Bote el machete, hermano. Tire lo que ese ya quedó por fuera. Dice:
como cordero fue llevado al matadero. A hermanita, la que trajo el palo de escoba, tire lo que aquí dice que no. Dice, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores. Hermano que trajo la tabla, échela para afuera. Que no es así como se defiende el cristiano. Wow. Dice, y no abrió su boca. Empezó con eso y con eso cerró. Hermanito que trajo la lima para sacarle filo al machete, ya, bótelo también, que aquí dice que nos tenemos que quedar callados. Si sirviera no le pedía este. Perdón un momento, hermano. Tenga mi amorcito precioso. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo poder lograr que ante una injusticia, como que se le vayan a uno y le queden a uno debiendo un dinero, como que le destruyan la casa de uno? Dígame, ¿cómo puede uno con una injusticia de esas, como que no le paguen a uno los pasajes de la ida a Cali? Dígame, ¿cómo puede uno ir a una situación de estas, de quedarse callado, de enmudecer, de ir, de permitir que nos ultrajen, que nos violen, que nos violenten? ¿Cómo puede Jesús haber cerrado la boca y todavía el predicador de turno recomendarnos que así como hizo Jesús, es que nosotros tenemos que defendernos? Porque lo que pide nuestra carne, ¿qué es? Puños y patadas puros. Puños y patadas. Un sentimiento de venganza. De venganza. Pues la venganza, no sé, ay, Dios los bendiga. No es un sentimiento de venganza. La venganza habla de ir y darle su merecido, su otro tanto, para emparejar. Lo que él me hizo, ahora yo se lo hago, se lo devuelvo. Y doble. Así lo es. sienta. Eso dice mí. Así lo siento. Amén. Pero acá, en el mundo cristiano, en el reino de Dios, es diferente. Se viste la gente de piel. Come la gente langostas y molas silvestres. Viven en un desierto. Mire, es diferente aquí en el reino de Dios. Jesús subió callado. No renegó, no maldijo. Por favor, quédense conmigo, que me distraen a mí también. Amén. No tengo que decir. Amén. Amén. Si no aprendemos a comportarnos, entonces se apague Facebook. Entonces, igual. Amén. Entonces, si no estamos listos, no estamos listos, amada pastora. Entonces, la situación es la siguiente: ¿podemos nosotros aquí como estamos hacerlo? Ya veo que no. Acabo de ver que no. Amén. Nos molesta que nos exhorten. Nos molesta, ahora no nos va a molestar que se nos metan en la fila. Nos molesta que nos hagan una corrección. Ahora no nos va a molestar como cristianos que nos aumenten en el recibo de la energía del agua. Pero deje y verá que me van a oír. Dice la hermana intercesora. Deje y verá que yo sí me voy a hacer sentir allá, ¿no? A mí sí no, a mí no, a mí no. A mí no, conmigo no. ¿Usted cree que ese es el enunciado a pronunciar para una persona que dice que está inscrita en el libro de la vida? No saben quién soy yo. Wow. No soy yo cuando me disgusto. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista hasta este tiempo, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. A nosotros nos quieren impedir que entremos al reino de los cielos, que tomemos nuestras bendiciones, y nos toca que tomarlo por la fuerza, tomar nuestras bendiciones por la fuerza, porque hay un rival, hay un sparring, hay un enemigo que está tratando de interponerse entre tu bendición y tu consciente. Y a veces se lo dejamos tan fácil.
En una ocasión un equipo iba perdiendo 14-0. Creo que era de la Moral. Creo que era un equipo de la Moral. Ya perdió 14-0 y decían, no se lo vamos a dejar fácil. Vamos muchachos, vamos adelante, que no nos van a hacer otro gol. Ellos vendieron caro su derrota, perdieron 21-0, pero se le pusieron difícil. Y el cristiano dice, no, bien pueda. No, pues seguro no era para mí. No, hoy su pastor los está invitando a defenderse, ya les dije. Está invitando a que no sufran ahí sin ningún fruto. A que obtengan su promesa y su bendición y a que tomen por la fuerza el reino de los cielos. El detalle es que el reino de los cielos no se toma con fuerza humana. Así como le dijo el Espíritu a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Es de la forma correcta como nosotros podemos atender estas situaciones y salir victoriosos. ¿Creen que no me duele a mí cuando me humillan? Cuando alguien viene y hace algo contra mí como persona y yo sabiendo, aunque esa persona ni sea ni respete el hecho de ser cristiano y el hecho de que soy un pastor en una congregación y me ultrajen, creen que no me salen las lágrimas, creen que el cristiano no es un humano, pues qué equivocación tan grande. Porque sí somos humanos, sí nos duele que nos ultrajen, que nos den la espalda, que no nos obedezcan los hijos, que no reconozcan nuestra autoridad, que no reconozcan nuestros principios. Sí nos duele y nos hace llorar. Pero también tenemos forma de defendernos y de salir de ahí. Y no solo salir, sino salir victoriosos. Salir con un aprendizaje, salir con algo nuevo, salir con un alma ganada, salir con un fruto para nuestro Señor. Amén. 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 Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 15. Rapidito hermano, rapidito. Mirá que van a ser las 12. Colosenses capítulo 2 verso 8 al 15. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. El que la hace, me la paga. ¿Aló? Amén. ¿Cómo le dice el papá al niño? Mijo, si alguien le pega una patada, devuélvale 2. Usted es varón, no se deje, no sea bobo. Empuñe la mano y no se deje. Mirad que nadie os engañe, ni siquiera nuestros papás. Lean la Biblia para que no los engañen, porque a veces nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos hicieron cosas y aprendieron cosas y de buena intención nos las quieren enseñar, pero no quiere decir que esas sean las correctas. Yo puedo haber enseñado a mis hijos y haberme equivocado de una buena conciencia. Honestamente equivocado. Pero para eso es la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si mi papá decía tal y defiéndase y haga, pero la Biblia dice que no, ¿yo a quién le tengo que obedecer? La Biblia. Porque ahí está la voluntad de Dios. Pero uno es la voluntad que le enseñaron a mi papá o a mi mamá. Pero lo que me enseña la Biblia es lo que me va a llevar a la vida eterna. Amén. Huecas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Marcando aquí la diferencia otra vez, amigos. ¿Hasta cuándo? Marcando otra vez la diferencia entre las cosas que hace el mundo y como lo resolvemos nosotros.
Conozco hermanos entrenando karate, hapkido, kickboxing, artes marciales mixtas. ¿Y por qué, mi hermano? Que hay que estar listo, porque hay que defenderse. Mejor no tenemos problemas con eso, hermano, porque nos da nuestra muenda. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo, oigan, y vosotros estáis completos en él. Porque anda gente dentro de la iglesia como que si le faltara algo todavía. ¿Aló? Sí. Amén. Amén, amén. Si aquí lo que dice la escritura, no el pastor, la escritura dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Dios, la deidad habla de una divinidad. En Jesús habita corporalmente toda la esencia divina que concierne a Dios. Y luego dice, y vosotros estáis completos en él. Si usted todavía cree que le hace falta algo estando en Cristo, es porque todavía no está en Cristo. Porque no puede ser que esté equivocado este versículo. Tal vez el equivocado es uno. Si usted viene acá y todavía le falta algo en la vida para ser feliz, no tiene a Cristo todavía. Revise la honestidad con la que usted dijo, me arrepiento, Jesús. Revise la honestidad con la que usted dijo, yo creo en Jesús. Y vuélvalo a hacer. Y échese porra, échese gana. Yo tengo la necesidad de estar en Cristo y estar en plenitud. ¿Aló? ¿Sabe qué es plenitud? No, un contentamiento que usted no se lo cree. Y si usted está contento con lo que tiene, imagínese cómo estará de contento cuando le llegue lo que todavía no tiene. Pero si usted reniega solamente y solamente por lo que tiene, entonces tampoco estará preparado para recibir lo que tampoco le va a llegar. Así es. Amén. Por eso no llega, hermano. Me caso con el señor que es narcotraficante y así lo consigo. Y esa solución para una hija de Dios. Wow. Entonces seguimos, dice el 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal, en la incircuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para no tener así como el bautismo, como que si no, pues eso fue una zambullida ahí ya. No, hermano, es que representa mucho más que eso. Por eso, para mí es muy delicado que una persona que verdaderamente no haya creído en Jesús se bautice a la manera de Cristo, ¿no? Consciente de su fe, dispuesto a morir y a que el viejo hombre sea crucificado. Es más, ya lo debe tener crucificado. Amén. De ahí para adelante las decisiones que tiene que tomar son sencillas de tomar. Una persona se bautiza por las ganas de uno como pastor de que hayan más miembros bautizados, porque es que es de verdad regocijante ver cuando alguien se bautiza, pero también es muy frustrante ver esas personas seguir con vidas, no digo más, que nunca más vuelven a la iglesia. Es más, ni siquiera van a otra, ni a ninguna, ni buena, ni regular, ni de sana, ni de mala doctrina, sino que se van al mundo otra vez. Y alguna vez se bautizaron. El bautismo es algo para tener uno conciencia, es algo delicado, es algo serio y es algo santo. Eso no es, yo me bauticé, ¿qué? Es algo serio. Amén. Entonces aquí dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está involucrado el Espíritu Santo y el poder que operó para levantar a Jesucristo de la muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Ahora sí, mire esta violencia con la que usted y yo estamos capacitados a usar y con la que se venció todos esos violentos. Dice que quieren dañar, estorbar nuestra vida espiritual. Dice, anulando Jesús el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria y quitándola, wow, de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Esos son los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Jesús hizo su parte. Él se hizo violento. ¿Y cómo se hizo violento? Enmudeciendo, orando al Padre y diciéndole, hágase tu voluntad y no la mía. Porque decía Jesús, yo quiero salir corriendo acá, pero la orden tuya es que yo vaya a la cruz por el bienestar de todos ellos. Sí, amén, amén, amén. Y entonces se subió ahí forcejeando. No, eso no es justo, porque a mí un cartel diciendo, fuera el César, fuera Poncio Pilato, fuera. No, ¿cuántos cristianos hay en marchas? ¿Cuántos cristianos hay levantando su voz, empuñando sus manos? Jesús fue callado, en silencio, sabiendo que la obediencia le daría la victoria, y trepado en la cruz obedeciendo a Cristo se hizo violento contra los principados, se hizo violento contra las potestades y los despojó y también los exhibió públicamente. Amén. Y quitó del medio, lo quitó así, arrebató así. Amén. ¿Qué? Un acta de decretos que decía pecadora, culpable, blasfema, fornicario. El acta de decreto la quitó Jesús, sí, violentamente, cuando actuó conforme a la voluntad de Jesús, de Dios. Sí, amén. ¿Cómo reacciona usted, mi hermano, en el supermercado con el que no le atiende bien? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando el supervisor no quiere ponerlo en un buen lugar de trabajo? ¿Se enoja con Livio o sigue adelante con el trabajo? Amén. Que Dios nos hable hoy. Amén. Sí, amén. Amén. Que Dios le habla a su pueblo, no tiene que andar peleando. Enmudeció con el que le hizo injusticia. Entonces le pongo una demanda a mi hermano que me quedó debiendo. No se soluciona de esa manera. Y nos da el Señor la estrategia y la manera de salir de esos líderes, de esas disputas, y nosotros simplemente la ignoramos, la subvaloramos. Sigamos adelante. ¿Qué pasa cuando una persona, escúchenme, por fuera de la iglesia, y otra vez, una persona por fuera de la iglesia nos comete una injusticia a nosotros? Vamos a leer Mateo capítulo 5. ¿Dónde estará mi ingeniero de sonido y de video? Es que lo necesito urgente. Que me gusta ver. Necesito ver. Mateo capítulo 5, versículo 43. Claro, después de muchas lágrimas aprendí que era esa necesidad de verme. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Cuando alguien te ultraje, cuando alguien te coma un pedacito de tu terreno, cuando alguien quiera hacerle daño a un familiar tuyo, ¿qué es lo que vas a hacer? Versículo 43 dice, Mateo 5, 43 a 48. Dice, oísteis que fue dicho, tú te portarás muy bien con aquel que te bendice, amarás a tu prójimo. Pero, versículo 43, pero aborrecerás a aquel que te hace daño. Eso es lo que dice acá. Aborrecerás a tu enemigo. Aquel que te hace daño.
O a usted una persona que la ama, la quiere, que es su amiga, no va a buscar que a usted le pasen cosas buenas, va a buscar que a usted le pasen cosas malas. Aló. Sí, sí. Entonces dice, oísteis que fue dicho, lo normal es que usted a la gente que le da cositas, que lo bendice, que cuando la ve le dice, hola, Inaura tan bella, mi chunchita, mi hermosa, y usted dice, ay, tan lindo, hermanita. Eso no es lo natural, pues si a usted a alguien le gusta saludar, usted se siente bien. Dice, oíste que fue dicho, aborrecerás al que te hace mal, a tu enemigo. ¿Cierto? Porque me hizo daño, porque me hizo sufrir, porque me robó la plata, porque me dejó la casa tirada. Pues para hacerlo práctico. Aló. Sí. Es que si ustedes se me agachan, yo les digo aló, todas las que me vea gente agachada. Estamos no, escribiendo. no, nada. Enmudeció. Jesús enmudeció ante la reprensión. Entonces, escuche bien. Dice Jesús que la gente en el mundo reacciona así. Y si se puede vengar, se venga. Y siente como alegría cuando le va mal al otro. No. No. Oiga, que cuando alguien le hace daño a usted y después le pasa algo malo, después le pasa algo que lo merecía, puede que no lo diga, pero se siente el fresquecito, ¿no? No, pues que antes no, eso no es nada para lo que se merece ese granudo. Me dicen que no, así hacen y así hacíamos. Y todavía muchos hacemos. Sentimos y pensamos mal. Ojalá le caiga un piano encima. Amén. Versículo 44, pero yo les estoy diciendo, esto va a cambiar, dijo Jesús. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los que no son cristianos? Hermanitos, porque yo sé que entre nosotros, la iglesia, todavía hay esos sentimientos. ¿Cómo recibe usted ahora esa palabra que dice que Jesús, mira, yo fui y enmudecí? Yo fui y cargué tus pecados, tu aflicción y tu dolor en silencio. Me subí a la cruz y allí se desató mi ira y despojé a los principados y a las potestades y les arrebaté el acta de decretos que había en tu contra y lo vencí porque lo exhibí públicamente y triunfé sobre toda esa tiniebla para dejarte libre. ¿En dónde? En la cruz. Amén. Amén. Entonces yo lo hice, dice Jesús, y ahora yo te digo a ti, Juliana, Miriam, Lili, Camila, amás a tus enemigos porque son mi hija. Sí, amén. Perdonás a los que te ofenden. Vas a orar y vas a bendecir a los que te aborrecen. Amén. Y vas a ayudar a todo aquel que aún siendo tu enemigo necesite tu ayuda. Amén. ¡Wow! Amén. Y decimos amén. Y decimos amén. Y a la práctica, Amén. 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 Bueno, Sí, Señor. Señor, he logrado ser un pastor con una congregación totalmente santa. Amén. Porque en esos momentos, cuando te patean la perra, cuando te la chitan, no sales con un vaso de agua, Sandra. No sales de allá, sino con un palo o con una
esa actitud de venganza, de defensa. No, señores. Necesitamos más del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios que si no hemos nacido desde el vientre de nuestra madre, llenos del Espíritu Santo, que nos llene para que en nosotros habite el mismo Espíritu que habitó y habita en Cristo, que lo hizo responder y vengarse de la forma que Él lo hizo, enmudeciendo, orando y obedeciendo al Padre. Y así llegó a ser Él, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero santo. Amén, amén, amén. Y usted va a decir, pastor, pues eso es con la gente de afuera. Hay que andarle duro a la gente de afuera porque no son cristianos. Ahora, ¿cómo defenderse usted de un cristiano que le queda mal? Y es que, hermanos, amigos, si ustedes no se dan cuenta, yo llevo 17 o 18 años en el Evangelio y llevo un proceso. Pero hay gente que lleva 8 años, 3 años, 1 mes, 6 meses, y no va a ser el mismo proceso. Así que uno dice, esos cristianos son malas pagas. Pero hay gente que apenas está llegando a la iglesia. Hay gente que todavía no ha recibido su bautismo en el Espíritu. Y los defectos de carácter siempre los vamos a tener. Y con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra disposición de cambio, vamos a ir mejorando esas cosas. Amén. Para parecernos un poco más cada día a Cristo. ¿Amén? Pero sin embargo hay gente que uno dentro de la iglesia le queda mal. Porque no todos son predicadores, ni todos son pastores, ni todos tienen buenas intenciones. En la viña del Señor, dicen los de afuera, que hay de todo. La Biblia lo dice de otra manera. Dice, el trigo crecerá justamente con la cizalla. No sabemos, el único que pesa los corazones es Dios. Amén. Sí, amén. Y gloria a Dios por las iglesias en donde entre los que van hay personas que tienen discernimiento de espíritus, porque gloria a Dios si se necesita ese don dentro de la iglesia. Pero hay gente, por ejemplo en 1 Corintios nos dicen cómo defendernos de esos hermanitos que nos quedan mal. Ay, carachis. Hasta pueden haber pastores que queden mal. Son humanos. Primera carta a los Corintios 6, 1 al 8. Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mucha gente que quiere, yo lo demando. No importa que sea cristiano, yo lo demando a él. Pongo parte. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, los santos por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más menores, más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida, que son temporales? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. ¿Hasta dónde voy? Hasta el 8. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en un juicio, y esto entre los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, que se desfalquen, que se queden mal. Ya es una vergüenza que uno cristiano quede mal a estas alturas. Dice, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Ojo con esto, hermanito, trajo la pistola, bótela, que aquí están diciendo otra cosa. Dice que usted tiene que pasar por alto el agravio. En Facebook sí que se ve. Dígame usted, ignorar la ofensa. ¿Lo pueden hacer?
En este momento lo pueden hacer. Viene alguien, te quiebra un vidrio y tú sales. Ay, hola. Ay, no me preocupe, tranquilo. ¿O cómo sales? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sale todo. Wow, dice la escritura. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Dice, hermanitos, guarda que se para. Dice, ustedes, lo mejor que pueden hacer es ser unos verdaderos cristianos. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano es una persona confiable. Al menos eso dice la Biblia. Y eso queremos ser la mayoría. No quedar mal en los trabajos. No quedar mal cuando se nos presta algún dinero, cuando nos venden una mercancía. Que no tengan nada que decir de nosotros. Dice, pero si llega el caso en que uno de los hermanos te defrauda, manito, ¿cómo lo va usted a demandar? Es que ya es una vergüenza. No solo que ese hermano haya quedado mal, sino que ahorita una persona que no es de la iglesia venga a tener que hacer un juicio entre ustedes dos en un estamento jurídico. Sí, eso es vergonzoso. ¿Será que no hay un pastor en esa congregación que pueda mediar? ¿Será que no hay unos hermanos llenos del Espíritu Santo que puedan sentarse junto con los del conflicto para remediar eso? ¿Aló? Amén. Dos armas. Una, solucionenlo adentro con la gente espiritual. Dos, pase por alto el agravio, siga adelante, bendigan. A los enemigos tenemos que bendecirlos, orar por ellos, tratar de que... Y a los que están aquí adentro tenemos que tratar de solucionar el problema aquí, pasar por alto el agravio. Lo podremos hacer hoy. El pastor y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y el pastor, les están enseñando a defenderse. Sí, amén. Amén. Para que el corazón de ustedes no sufra. Inmediatamente después del agravio, ore por su enemigo, por su, bueno, enemigo no, por el que lo agravió, por su hermano. Ore. Porque mientras más te demores en orar, más larga va a ser la película en tu mente y en tu corazón. De cómo fue que me dijo, y es que se puso, y es que me dijo, y esa película va a crecer, y a lo último tú no vas a poder perdonarlo. Rápido vas a orar, rápido vas a recordar lo que hizo Jesús, rápido va a recordar usted cómo es que se defendió Jesús, cómo es que se volvió violento Jesús y cómo fue que ganó Jesús. Para que tengas paz en tu corazón, porque si no va a pasar días y días pensando en esa persona y en eso que te hizo. No, se soluciona rápido y le doy la clave. Ora inmediatamente por esa persona, pero no como esa oración que hacía mi hermano: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, así no. Señor, de verdad, orando, arrodillado el corazón, la mente. Señor, yo te pido que bendigas a mi padre que tanto me oprime, que tanto me aprieta, que tanto me talla, que tanto me elija. Bendiga y su corazón va a sanar. Sí, amén. No. Amén. Amén. Son las herramientas que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Y entonces la gente, cuando ve todo eso, entonces identifica que usted verdaderamente no está en una religión. No está en una religión. No le van a preguntar: ¿y usted en qué religión es que anda? No, le van a decir: wow, usted tiene algo especial, ¿no? Me alivia. Sí. Usted tiene algo especial, ¿no? Me alivia. Porque no responde igual que las otras personas de la calle. Y no han dicho todavía el primer versículo. Amén. Amén. ¿Cómo lidiar con la injusticia y la impotencia? Jesús se llevó a sus discípulos porque él estaba angustiado. Siéntense aquí y vigilen, que yo voy a estar allí. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Él les dijo a los discípulos y se fue a orar.
Y cuando volvió, ¿cómo los encontró? ¡Ushalabaraquilla, roban! No, estaban dormidos. Dormidos. Dijo, ni una hora podido velar. ¿Cómo lidiar con la injusticia y la impotencia? Hermanos, vigilia. Porque hermano, la opresión, la impotencia y todas esas otras cosas que están ocurriendo cansan y nos llegan a meter en el corazón una pereza espiritual que un día no te vas a poder levantar a orar, ni en la iglesia, ni cantarle al Señor. Dedicarle por la noche tiempo al Señor. Cuando el pastor diga tenemos vigilia el próximo domingo, no vayan ustedes a decir mandinga sea este pastor, ¿qué le pasa? Ahí sí oran por el pastor. Sí, este pastor se está poniendo cansón ahora sí. Amén. Número 2, ¿cómo lidiar con la injusticia y la impotencia ante la injusticia? Dice la Escritura que cuando estéis enfermos, cansados, agobiados, entristecidos, oren al Señor y luego canten himnos a Dios. Amén. Sí, amén, amén, amén. ¿Cómo quiere que cante, pastor? Si vengo con una... No, porque es que primero tiene que orar, hermanito. Imposible que se alegre su corazón si usted todavía no se ha arrodillado a orar. Eso es como, Alejandra, es como entrar a un partido de fútbol sin calentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted entra sin calentar? Me puedo lesionar. ¿Se puede desgarrar? Obvio, sí. Entonces el hermano llega aquí, ay, ojalá me pongan la que a mí me gusta, la canción que a mí que no es para usted, es para Dios. Amén. Las adoraciones y la alabanza son para el Señor. Amén. Y usted llega y no se hinca y no ora y no abre la boca y quiere cantar, pues no le sale ni una sola nota. Aquí la enseñanza dice, está agobiado, tiene problemas en demasiado, pues ore rápidamente. Entonces la vigilia y la oración. Amén. Amén, amén, amén. Y luego llegan y le preguntan unos fariseos a Jesús, oye, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, porque ellos todavía no me han encontrado a mí. Mis discípulos me tienen a mí aquí con ellos. ¿Y quién, dígame, va a ayunar estando con el esposo? En las bodas. Nadie. Ahí lo tienen, es que uno ayuna para llegar a donde Él. ¿Usted cree que en el cielo, cuando estemos con Él o acá gobernando, vamos a tener necesidad de ayunar teniéndolo a Él ya para siempre? Ya no. Ayunamos para no entrar en tentación, vigilamos para no entrar en tentación, oramos para no entrar en tentación. En otras palabras, todo lo que hacemos aquí es para mantener la firmeza de nuestra fe y para superar en todo tiempo las intenciones, los instintos y los deseos de nuestra carne. Sí, amén, amén. Amén. Aquí lo dice la Biblia. Uy, pero yo no me imagino. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? Entonces, ayunar, orar, vigilar, adorar, alabar al Señor, los desestimamos, los invalidamos normalmente. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestro dolor es tan grande y nuestro tiempo espiritual es tan poco que el dolor supera nuestra fe. Sí, amén, 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 amén. Nuestra sed de venganza supera nuestra fe. Nuestras heridas causadas superan nuestra fe. Nuestras necesidades económicas o materiales superan nuestra fe. En otras palabras, si el sparring o si el equipo de reservas le gana al equipo titular o noquea al boxeador que es el que va a tener el encuentro real, quiere decir que ese equipo y ese boxeador están mal preparados y necesitan todavía más entrenamiento. Cuando los problemas, las heridas, el dolor y la sed de venganza superan nuestra fe,
cuando la enfermedad supera nuestra fe, cuando las decepciones superan nuestra fe, es porque todavía estamos crudos en relación con nuestra relación con el Señor. Y que valga totalmente la redundancia. Para llegar, hermanos, a ser como Jesús en Isaías 53, 2 al 7, en donde Él enmudeció, en donde Él cargó, en donde Él sufrió, en donde Él fue despreciado y volvió y cayó. Cayó de callar, no de caerse. Nunca cayó. Nunca caerá. Nosotros tenemos que pasar por todas estas pruebas. Y en medio, y después, y antes de la prueba, estar seguros y convencidos de que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Pero es que eso lo decimos, Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo volvemos un juego, y no es una recocha, es una realidad. Usted en fe, en conciencia, en alta firmeza en Dios, es invencible. Amén. Amén. Es invencible, hermano. Así el gobierno se levante contra usted, es invencible. Porque la verdadera derrota del cristiano es abandonar su milicia, abandonar su fe. Ahí sí siéntase derrotado. Porque ese es el objetivo del sparring. Ese es el objetivo del equipo suplente. Derrotarlo a usted. Se van a dejar derrotar. Cambien la actitud. Cambien la forma de vida. Entregue, ábrase al Señor, hermano. Sí, amén. O ustedes verán si llevan sus conflictos a donde la señorita Laura. Que pase el desgraciado. Si no quieren con Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias, Rey, por toda la palabra que tú nos enseñas, Señor. Por todo como tú nos has puesto hoy las cosas. El que le den en la mejilla, que presente la otra. Aquel que le pidan que le acompañe, vaya una amiga más. Aquel que le pidan la capa, pues también entregue la túnica. Porque más es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a este mundo que lo que el mundo puede quitarnos a nosotros. Somos nosotros los llamados a ser esos violentos en espíritu, que con toda la oración, la vigilancia, el ayuno, la alabanza, la adoración, con toda la fe, podemos nosotros violentar decididamente las intenciones de Satanás, de frustrar, Señor, el querer nosotros estar hasta el final en Cristo, hasta el último de nuestros días, hasta el último de nuestros suspiros. Y hoy, armados de esta fe, decimos: Satanás, no podrás impedirnos que alcancemos nuestra meta, la cual es la salvación y la vida eterna. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.